Quien quiera preguntar, pues levanta la mano y... Cuando se dice amar al prójimo, ¿es solo al humano o al ser no humano también? Al ser humano también. A cualquier animal. Sí. Sobre la faz de la tierra. Todos estamos formando parte del proceso de evolución. También hay un principio espiritual en el reino animal y en el reino vegetal, y por supuesto también forman parte de nuestros hermanos, son como hermanos pequeños. Entonces entrarían también en ese concepto de amor. Sí. Háblame de eso mejor. Pienso que cuando el ser humano vaya progresando, se irá dando cuenta de esa hermandad con los otros seres, y entonces evitará primero comerse a los que tiene más cerca en la evolución, que son los mamíferos superiores, luego irá pasando a las aves, los reptiles, peces, o sea, irá... Y por eso creo que el vegetarianismo es una buena práctica para empezar a respetar, porque es innecesario comer animales para tener buena salud y estar bien alimentado. Entonces creo que en el futuro el vegetarianismo irá más, y de hecho está yendo a más. A ti. Bueno, sí, a ti y luego te paso. Pienso que te aclararán cosas y luego ya tú decidirás tu camino. A ti. Hola. Cuando se refiere a eliminar el egoísmo, ¿se refiere al egoísmo negativo? ¿Y aquel que perjudica a otras personas? Sí, para mí de hecho el egoísmo solo es negativo. Quiero decir, no tiene nada que ver con eliminar el ego como yo. O sea, es que yo digo porque a veces hay gente que confunde, cuando hablo de egoísmo, hay que eliminar el ego. A ver, el ego entendido como tu personalidad, no hay que eliminarlo. Eso es algo bueno. Se trata de eliminar la parte negativa, y para mí la parte negativa es el egoísmo. Por supuesto que, como creo que por lo que he dicho, yo creo que cuando una persona toma decisiones de acuerdo con lo que siente, eso no debe nunca dejar de hacerlo. O sea, tú no tienes que renunciar a ti mismo para que los demás estén conformes. Eso es un poco algo que la religión ha contribuido a difundir, ¿no? Nos han hecho creer que para amar a los demás tienes que renunciar a ti mismo. Para nada, no tienes que renunciar a ti mismo. Tienes que renunciar a tu egoísmo, pero no a tus sentimientos, ni a tu forma de ser, ni a tu libertad, ni a tu voluntad. Es compatible ambas cosas. Digamos que en la vida de uno, yo creo que hay libres albedríos que giran en torno a cada persona, ¿no? Entonces, cuando tu libre albedrío empieza a interferir con el de otra persona, es ahí donde se frena ya tu posibilidad de actuar. Quiero decir que no es lo mismo decidir cosas sobre tu vida que intentar decidir sobre lo mismo en la vida de otra persona. Si tú estás decidiendo en tu vida, eso no es egoísmo. Si intentas decidir sobre lo mismo en la vida de otra persona, eso sí es egoísmo. Entonces uno tiene que ir sabiendo dónde está el límite de las cosas, ¿no? Es decir, yo puedo elegir
con quién quiero estar de pareja, pero no puedo elegir la pareja de mi hermano o de mi hija. Eso sería ya ser egoísta, porque me estoy metiendo en el libre albedrío de otra persona. Vale, y respecto a lo de que si realmente si tú querías a alguien en un momento, pero luego lo odias, significa que ese amor no era verdadero, que en un primer momento no existió. Pero te voy a poner un caso práctico en el que es mío, por ejemplo. Mi padre, que yo siempre tengo un amor incondicional a mi padre, aún sabiendo cosas que él hizo, de las cuales, pues, si no lo hacía con raciocinio y con objetivismo, pues no las categorizaría como buenas, en cierto modo. Y yo aún así pues le amaba, le quería a pesar de todo lo que me hacía. Y a lo largo de los años, a cabo de cierto comportamiento que tuvo hacia mí, pues yo me empecé a odiar. Eso sería como que nunca le he llegado a querer. No. Digamos que aquí estamos hablando del tema de la relación de pareja y el amor de pareja, ¿no? Yo creo que muchas veces, digamos que nuestro grado de amor no es suficientemente perfecto como para no tener en ciertas ocasiones sentimientos negativos hacia determinadas personas que nos han hecho daño. Yo creo que lo que va ocurriendo es que nuestro amor se va haciendo cada vez más perfecto y que cuando hemos sentido cosas muy negativas es porque todavía nuestro grado de amor no está suficientemente evolucionado. Eso no quiere decir que fuera cero, quiere decir que era, pero que es mejorable. Porque es fácil querer a los que te quieren, pero es más difícil querer a los que no te quieren. Entonces ese es un siguiente paso, ¿no? El poder llegar a querer a personas que te han hecho daño. Pero no quiere decir que no las quisieras en absoluto, sino simplemente que todavía tu amor no es tan profundo como para quererlas aunque te hayan hecho daño. Entonces, De esa manera no estarías perpetrando un comportamiento autoritario y violento y tú ser una persona sumisa. es que una cosa es ser buena persona y otra es ser sumisa. O sea, tú por querer a alguien no quiere decir que le tengas que permitir que te haga daño. Quiero decir que la actitud de amar a tu padre no implica que tengas que dejar que te haga daño. Tú te pondrás en tu sitio. Lo que pasa es que no le odiarás. Simplemente guardarás la distancia para que no te haga daño y si en algún momento tienes la posibilidad de echarle un cable, siempre evitando que te hagan a ti daño, pues se lo echarás. Pero eso no implica que tú dejes que te haga daño. No es mejor persona la persona más sumisa. Eso es otra idea que a lo mejor de la religión también nos hemos llevado, ¿no? Equivocada. La persona que ama puede ser que no te permita hacer determinadas cosas que esa persona considera que son egoístas. O sea, yo puedo querer mucho a una persona, pero no compartir su visión de la vida y no permitir que interfiera en mi vida. Por ejemplo, pues mis padres han tenido una visión de la vida muy diferente a la que yo tengo. Ellos han querido que yo tomara decisiones que para mí yo no tenía que tomar y no las tomé. Pero eso no ha hecho que deje de quererles. Aunque sí que he tenido épocas de rebotes porque no entendía cómo, siendo mis padres, me podían pedir algo tan en contra de mi felicidad, ¿no? Pero bueno, poco a poco he intentado, por ese amor que he sentido, he intentado verlo de otra manera y que esa parte negativa de mí mismo pues vaya menos para que los sentimientos hacia ellos no se vean perjudicados. Pero claro, me ha costado mi esfuerzo. ¿Se podría también catalogar como incompatibilidad? Por ejemplo, yo siempre enamorado de mi padre, pero no es que no sea recompensado o devuelto, sino que a lo mejor aquella que yo por una determinada forma, yo como soy no me puedo hacer ver que soy de esa clase de manera porque no lo soy. Y como no soy de esa manera, pues es como que él me desprecia, es como que esa parte bien. Y es como que solamente se ha dispuesto a querer si fuera de determinada manera, lo cual no soy. Entonces, aunque yo sienta amor por él y yo sé que de esa manera, que yo siendo como soy, no voy a poder obtener ese cariño, se puede decir que es una especie de amor incompatible. Yo pienso que ahí lo que hay es una lucha entre amor y egoísmo, ¿no? Yo pienso que en el caso de él hay una parte de amor, pero ese amor está impregnado de apego. Y cuando se está impregnado de apego, es como que si no haces lo que yo digo, pues ya no te quiero.
Entonces es un amor de baja calidad, todavía muy primitivo, que con el tiempo poco a poco puede ir a más según cada uno ponga la voluntad. Entonces, yo pienso que cuando dos personas se unen en una familia siempre hay un motivo. Es decir, que esto no es una situación que ocurre por casualidad, sino que se elige antes de nacer, y el propósito es que de esa relación cada uno aprenda algo y que se vayan limando las asperezas. El que más capacidad tiene es el que más comprensión pondrá, y a lo mejor gracias a eso la otra persona, a lo mejor no en el momento, pero más adelante le sirve como ejemplo y aprendizaje. Y entonces, a lo mejor en otra vida los papeles son diferentes, y de lo que has aprendido en esta, el que más ha aprendido más puede enseñar a los demás. Entonces, lo que puede haber es falta de afinidad espiritual, y el hecho de encarnar en la misma familia sirve para que el que está más avanzado ayude al que está menos, y al revés, el que está menos, a través de esa prueba de desamor, en cierta manera obliga al otro, no es una obligación, pero digamos que le fuerza a un mayor esfuerzo en el desarrollo de la capacidad de amar. Entonces es como una interacción que nunca tiene el propósito de perjudicar, sino el de ayudar mutuamente. Lo que pasa es que luego está el libre albedrío de cada uno, y unos lo aprovechan y otros no. Y no se puede esperar que los dos avancen igual ni vean las cosas igual. Hay veces pues que uno se muere y sigue en la otra vida manteniendo las aversiones que tuvo en vida, ¿no? Pero yo creo que siempre hay uno el que primero se dé cuenta de que ese camino no conduce a buen sitio, es el primero que hace el cambio. Y ese cambio ya le repercute en un avance para sí mismo, y puede ser que en el futuro hasta deje un ejemplo al otro, y evite otra vez una cadena de venganzas que a veces ocurre. Como tú te portaste mal cuando fuiste mi padre, pues ahora yo soy tu padre y me porto mal contigo para vengarme de lo que pasó. Pues el primero que aprende que eso no es justo es el que rompe la cadena de las venganzas. Gracias. Y a ti. Y al final de todo ese amor que llevamos indefinidas vidas, y nuestro fin será el amor, creo que lo contrario del amor es el miedo. Creo que bajo todas las demás conductas que llamamos egoísmo, maldad, al final de todo ello, lo único que responden son miedo y amor. Yo lo veo diferente. Yo pienso que el miedo es una manifestación más del egoísmo, pero que no todas son así. Digamos que los contrarios es amor y egoísmo. El egoísmo podría ser la ausencia de amor, pero que el egoísmo tiene muchas formas de manifestarse. A veces es miedo, pero no siempre es miedo. Hay personas que no tienen miedo y actúan egoístamente igualmente. Entonces, pienso que no siempre es el miedo el que te mueve a actuar egoístamente, que habrá veces que sí y habrá veces que no. Y atrás y luego te paso. ¿Sí? Yo quería ver a las personas que habéis hecho posible que dicen vengan aquí, compartan la luz que viene con todos. La verdad que los libros para mí han sido un antes y un después de mi vida, y te lo agradezco enormemente. Y yo soy una duda que llevo tiempo rondando, y la anterior conferencia que hice Mario no tuvo ocasión de poder hacerla. Pero sí me gustaría que pudieras estudiar sobre las almas gemelas y cómo pueden reconocerse. Por supuesto, yo opino que sí que existen. Podemos llamar las almas gemelas o espíritus afines. ¿Cómo reconocerla? Eso es más complicado. Eso es algo que no se puede explicar. Yo creo que cuando dos almas afines se encuentran, hay algo en el interior que se remueve, se despierta. Lo que pasa es que estamos tan cubiertos de capas que es muy difícil que tú puedas decir a ciencia cierta, esta persona es mi alma gemela. Es un deseo de estar con esa persona, de conocerla y de saber hasta dónde llega, ¿no? Te sientes a gusto estando con ella, quieres estar más tiempo con ella y quieres conocerla, y eso se va a ir despertando un calor que se va haciendo cada vez más grande, y al final pues no puedes dejar de vivir, o sea, no piensas nada más que en estar con esa persona y vivir con ella, pero cada uno supongo que lo verá, su experiencia puede ser diferente.
pero no es fácil porque en este mundo hay muchas barreras para la percepción de los sentimientos. Pero yo creo que sí, siempre hay algo que se siente que te hace decir, esta persona no sé por qué es especial para mí, y el impulso de querer conocerla más. Y luego ya se sabrá pues, si es solo una amistad o es algo más profundo. Vamos a tener que dejarlo aquí, pues se ha hecho la hora. Ha sido un placer, de verdad.